con olvidar a Jesús. Vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Cuidado con olvidarnos de Jesús. Este pasaje bíblico del Evangelio según San Lucas describe un hecho histórico entre Jesús y su familia, que nos deja también a nosotros una enseñanza que deberíamos de tomarla en cuenta, ¿verdad? El creyente debe de cuidar en todo momento su comunión con Dios, porque de su comunión depende que nosotros estemos bien. De tener una buena comunión con Dios depende que nosotros hagamos la voluntad de Dios. De tener una buena comunión con Dios vienen hacia nuestra vida las victorias. Y de tener una buena comunión con Dios viene hacia nosotros también la fortaleza que necesitamos, la salud que necesitamos. Todo lo que el hombre necesita, hermano, lo tiene Dios. Entonces, ¿qué significa? Que debemos de cuidar esa comunión que tenemos con Dios. Y esto, hermano, pareciera como que si nos sucede a nosotros en este tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros nos volvemos religiosos y tratamos solamente de cumplir como por obligación lo que nosotros decimos ser un rito y no disfrutamos la comunión con Dios, sucede, hermano, lo que le sucedió a los padres de Jesús cuando él estaba pequeño, que al parecer, hermano, ellos habían planificado como por costumbre ir a las fiestas que se celebraban en Jerusalén, pero un hecho curioso es que al regresar, el pasaje que acabamos de leer dice que iban los padres, pero ya sin Jesús. Y sabe usted, hermano, que esto le sucede al cristiano de hoy muchas veces. Se nos olvida Jesús. ¿Cómo así? Usted quizás y yo podemos venir a la iglesia, pero allá en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, la forma como vivimos puede ser que vivamos como que si Jesús lo hemos olvidado, como que Jesús ya no va con nosotros, como que si aquí venimos a ver a Jesús, pero de aquí hacia afuera lo dejamos y Jesús se queda en el templo. ¿Y cuándo es que yo me olvido de Jesús? Cuando yo creo que a Jesús solo lo vengo a encontrar en la iglesia. Cuando yo creo que la comunión que debo de tener con Dios solo la tengo dentro de la iglesia. Cuando se me ha vuelto religioso, cuando me he vuelto, hermano, esa religiosidad me ha vuelto monótono. En todo hago las cosas por religiosidad y no porque verdaderamente siento a Jesús dentro de mi vida, sino porque verdaderamente, hermano, debo de tener una comunión con Dios. Es entonces cuando nos pasa lo que le pasó a María y a José. Sabe que lastimosamente en este tiempo hay muchos cristianos de eso. Ojalá y no seamos nosotros. Pero en el tiempo de Jesús también había gente que conocían de la palabra de Dios, que conocían la ley y que la podían, hermano, recitar de la A a la Z, pero lastimosamente su forma de vivir era como que si Dios no vivía con ellos, como que si no conocían de Dios. Así nos puede pasar a nosotros. Entonces, hermano, el creyente debe de tener el cuidado en todo tiempo de su comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios debe de ser continua, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en mi hogar, en mi familia. Allí yo debo de estar siempre ¿con quién? Con Jesús. Porque de lo contrario vamos a vivir fuera de la voluntad de Dios. Veamos lo que sucedió en el capítulo 2 del versículo 41 en adelante del Evangelio según San Lucas. ¿Lo tenemos? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. 42, ¿qué dice? Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a ¿qué dice? A la costumbre de la fiesta. ¿Qué más? 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, ¿sin qué dice? Sin que lo supiesen José. ¿A cuántos de nosotros se nos han olvidado nuestros hijos en algún lugar donde hemos ido? Alguien puede decir, imposible. Y si quizás no se les ha olvidado, pero sí se nos olvida Jesús. Sí se nos olvida el Señor Jesús. Porque cuando nosotros nos metemos en problemas,
Dios no nos mete en problemas. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto, hermano? Nosotros agarramos los problemas. En ese momento en que yo dije una palabra que ofendió a alguien, en el momento en el cual a mí se me ocurrió meterme en un problema, en ese momento olvidé a Jesús. Aunque vaya de la iglesia. Aquí saliendo de la iglesia, hermano, voy en la carretera, me sale cualquiera y me enojo y empiezo a decir un montón de cosas. ¿Dónde queda Jesús? Va que lo dejé aquí. Así le pasa al creyente de hoy. Le pasó a María y a José. Dice que fueron a la fiesta y que regresaron, hermano. Que se cree, ¿verdad? Que la costumbre era que todas las familias de diferentes pueblos o diferentes aldeas de allá de Jerusalén, en el tiempo de Jesús, subían al pueblo, a Jerusalén, en donde se les celebraban diferentes costumbres, diferentes fiestas. Y sucedía que los adultos iban entre adultos, como en el tiempo de hoy, ¿verdad? Y los niños entre niños. Pero qué curioso es que se les olvidó verificar si iba Jesús con ellos. No solo hablemos, hermanos, del hecho histórico del cual estamos refiriéndonos, sino hablemos de nosotros. Hablemos de que muchas veces venimos a la iglesia, oímos la palabra de Dios y hemos ido en la mañana y hemos venido en la tarde y estuvimos adorando a Dios y le pedimos misericordia y sentimos hasta la presencia de Dios, pero al momento en el cual nosotros decidimos regresar a casa, eso quiere decir regresar a lo diario, a nuestro diario vivir, se nos olvida qué nos dijo Jesús, qué nos dijo Dios, qué nos habló, qué nos sugirió y cuál fue la demanda de Él hacia nosotros. Se nos olvida, hermano. Y empezamos a vivir como venir a la iglesia como una costumbre, hermano. Mas en el cristianismo, el venir a la iglesia es más que una costumbre. Porque eso no debe de ser solo una costumbre. No debe de ser, tengo tiempo de no ir, voy a ir hoy. Mire, ¿sabe que hay gente que ahora en el cumpleaños viene a la iglesia? A que a usted le parezca locura, hermano. No es para algunos porque no puede. Pero yo conozco casos, hermano. Dice que había un hermanito, no es que lo esté criticando desde la iglesia para que usted esté preguntando a ver quién es, ¿verdad? Cada vez que iba a cumplir años, aparecía el lunes. Y le decía al pastor, ya voy a cumplir años. No voy a ir a hacer culto en mi casa. Bendito Dios, ¿verdad? Que glorificaba a Dios. Pero ¿qué pasaba con el año completo, hermano? Se le olvidaba a Jesús, ¿verdad? Bajo usted y a mí no debe de sucedernos esto. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Por qué? Porque seríamos religiosos. Dice el 43, ahí nos hemos quedado, ¿verdad? Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. 44, este es el problema del cristiano de hoy. ¿Qué dice el 44? Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Cuidadito con pensar que solo con venir a la iglesia basta para ser agradables a Dios. No, esto es un parte del cristianismo, el venir a congregarse, pero no es el todo en sí. El vivir la vida cristiana es en lo diario, hermano. Es en lo diario vivir. Es allí donde yo debo de estar con Jesús. Es allí cuando yo debo de darme cuenta quién dirige mi vida, quién me guía, quién es el que me guarda, quién es el que me protege. En el diario vivir. Cuando yo pienso, no, hermano, mire, hay gente tan, pero tan perdida, hermano, en el aspecto de enseñanza cristiana, que a la iglesia venimos, hermanos, bien humilditos, bien bonitos, no, hombre, si deberíamos de hacernos un altar, hermano. Pero la vida fuera de la iglesia, hermano, no, es que eso solo es en la iglesia. No, hermano, la vida cristiana es un diario vivir. Y bonito debo de andar toda la vida. No al aspecto físico, no al aspecto de la apariencia, sino que mi forma de tratar a mi semejante, mi forma de tratar al prójimo, mi forma de hablar, mi forma de vivir, debe demostrarte que, hermano, que yo soy una nueva criatura. Eso es lo que se le olvida al cristiano de hoy. Pero nosotros pensamos que, no, si yo soy cristiano, yo voy para el cielo. No ve que voy a la iglesia, pues. Pero a la hora, hermanos, de tener ese buen corazón, a la hora, hermanos, de arreglar los problemas que tenemos con los familiares, tenemos un corazón duro. Tenemos un corazón egoísta.
Creemos que los culpables de los problemas son otros y no nosotros, porque pensamos nosotros que estamos bien solo porque venimos a la iglesia. Eso es costumbre. Si usted pregunta en toda Zaragoza, hermano, el día domingo, independientemente a la iglesia a la que la gente vaya, usted va por la noche, va a la iglesia, tócale la puerta a la mayoría de la gente. Quizás, hermano, de cada 10 casas que toque, por lo menos 5 le van a decir que ese día fueron a la iglesia. Pero qué duro es que de esos 5 que le dijeron que fueron a la iglesia, viven una vida en contra de la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué es eso? Se nos olvida Jesús. Hay gente que se puede la Biblia, hermano, como los fariseos de aquel tiempo. Pero se les ha olvidado vivir en la voluntad de Jesús. Y piensan ellos que por conocer los salmos, yo conocí una persona que cada vez que, y bendito Dios por ese don que le había dado a esta hermanita, allá en San Juan Opico, cada vez que yo llegaba, yo la saludaba, ella sabía que en la misericordia del Señor, nosotros empezábamos a venir a predicar la palabra de Dios. Cada lunes que yo llegaba donde ella, me empezaba y me recitaba un salmo, y a veces yo no sabía qué salmo me estaba diciendo. Usted dirá, pastor, sí, es cierto, no le voy a negar. ¿Qué salmo le dije? Me decía. Y a veces le decía, hermana, fíjese que no, se lo aprende. El próximo lunes me preguntaba. Pero qué duro es que muchas veces esa gente que se puede los salmos, que se puede cada uno de los versículos de los salmos o de la Biblia, hermano, qué duro es que en un momento a otro se les olvide lo que se puede y vivan una vida igual que el mundo. Traten a las personas de una forma incorrecta. Vean con menosprecio a otra persona, los traten mal. Hermano, qué duro es. ¿Dónde queda el conocimiento que tengo yo de la Biblia? ¿Me sirve? No. Estoy pensando, al igual que María y José, ¿verdad? Que Jesús iba en medio de ellos, pero no estaba ahí. Y quizás el acto literal del cual estamos hablando, hermano, no sea el caso en verdad. Pero si lo traemos a nuestra propia realidad, sí es verdad. Venimos a la iglesia, Jesús vive aquí con nosotros en la iglesia, pero ya en nuestra casa ya no. A ellos literalmente se les quedó. A ellos se les olvidó. Pero qué lindo que se dieron cuenta. Pero qué feo es que algunos de nosotros sepamos, hermano, dónde está Jesús, qué quiere Jesús y no lo obedezcamos. Estamos peor que María y José. Porque al menos ellos se dieron cuenta de que habían olvidado a Jesús. Si a usted y a mí, hermano, nos está pasando esto, que no estamos viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, que porque creemos que vivimos en una iglesia, porque todos los domingos estamos allí y a media semana también estamos involucrados en alguna comunidad de alguna iglesia, y eso, hermano, nos hace más aceptos delante de Dios. Mentira. Porque puede ser que allá en mi casa, en mi trabajo, se me olvide Jesús. Cuando estoy, hermano, dejándome llevar por lo que los demás dicen, cuando estoy con rencor en mi corazón, cuando tengo problemas, hermano, y no los trato de resolver, he olvidado a Jesús. A Jesús solo lo voy a encontrar en el templo. Entonces Jesús debe de estar en nuestra vida, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Jesús debe de vivir conmigo aquí, donde yo lo vengo a adorar, pero también quiere estar allá con mi familia, quiere estar allá con mis hermanos, quiere estar allá donde yo trabajo. Allí quiere Jesús estar conmigo. Cuando yo voy de camino, ¿qué dice el versículo 43? Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese María, José y su madre. Así dice, ¿verdad, hermanos? Cuidadito, iglesia, con que se nos olvide Jesús. Cuidadito, hermano. Empezamos nosotros a alegar cosas como que si fuéramos inconversos. Hermano, pero es que él me dijo, mire, me agarró y así, así. Hermano, quedémonos nosotros esperando en el Señor, que sea Dios teniendo misericordia. ¿Por qué? Porque en verdad ya no somos la misma persona de antes. Debemos de entender que ahora Dios gobierna en nuestros corazones. De lo contrario, se nos ha olvidado Jesús.
Versículo 44. Y pensando que estaba entre los de la compañía, tuvieron camino de ¿cuánto dice, hermano? De un día. ¿Sabe por qué dice de un día? Las distancias que se recorrían en aquel tiempo no era como hoy, que usted agarraba un bus y se va para donde quiere, o usted tiene su vehículo y se va donde quiere. En aquel tiempo eran peregrinaciones que se hacían, ya sea a pie o algunos en camello. Pero cuando dice la palabra camino de un día, ¿cuánto creemos de nosotros que podemos caminar en un día? Ya se camina algo. Yo creo que en un día llegamos de aquí a, por lo menos, al Salvador del mundo, o quizás más, ¿verdad? Yo creo que más, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ya caminamos una distancia y no nos hemos dado cuenta que Jesús ya no va con nosotros. Ya pasó un lapso de tiempo. ¿Hasta cuándo dice que se dieron cuenta en el versículo 45? Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Qué bueno es reconocer que a veces dejamos a Jesús. Usted y yo nos puede pasar, mis amados hermanos. Quizás nos puede pasar, pero ¿sabe qué? Volvamos a tiempo a buscarlo. Quizás por habernos apartado del Señor, han venido a nosotros de dificultades. Pues pidámosle perdón al Señor y volvamos a Él. Porque eso es lo que hizo su familia. Cuando nos demos cuenta, hermano, que Jesús no va con nosotros, que las cosas no están bien, porque no hubiese estado escrito si Jesús hubiera ido con ellos literalmente. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Entonces, reflexionemos. Si algo nos ha pasado que está mal, entonces hagamos algo. Volvamos al punto de encuentro con el Señor Jesús para que no nos vayan a seguir mal en la vida. Ellos se dieron cuenta y ¿qué decidieron? Allá se quedó, hay que ver cómo hace, cómo se viene. Hubiera sido alguno de nosotros, a ver si quizás vuelve por él. ¿Y para qué no se vino con nosotros? Pero no, ¿verdad? Lo correcto es reconocer que quizás se nos ha olvidado la voluntad de Dios. Volvamos ahí entonces. Hagámosle caso a lo que Dios quiere, hermano. Ya no nos montamos más en problemas, ya no sigamos una vida como que si Dios no vive en nosotros. Si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y otros se descarrilan, hermano, ellos porque viven sin Jesús, a ellos se les ha olvidado Jesús, pero a usted y a mí no. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos reconocido a Jesús como el Señor de nuestra vida, hermanos? Entonces no se nos ha olvidado Jesús. Hagámosle caso, obedezcámosle. Y si quizás no sentimos que está con nosotros, pues volvamos a Él, como le pasaron a sus padres. 45 lo dice, ¿verdad? Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Hay que resaltar, hermano, dentro de toda esta historia también, ¿verdad?, que José y su madre, al notar que la ausencia de Jesús en ellos, qué bueno es, hermano, reconocerlo y volverlo a buscar. Qué bueno es, hermano, que nosotros reconozcamos que muchas veces hemos fallado, le hemos dado la espalda a Dios, lo hemos dejado olvidado. Entonces, hermano, volvamos a Él, porque posiblemente ellos se dieron cuenta mucho tiempo, ya habían avanzado, pero qué bueno que no se fueron sin Él, sino que regresaron por Él. No porque el niño se iba a perder, porque Jesús tenía un propósito que cumplir aquí en la tierra. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso, hermano? Al igual que usted y yo, Dios tiene un propósito para nuestra vida aquí en la tierra. Pero si olvidamos a Jesús, no vamos a cumplir ese propósito. Y vamos a ir en contra muchas veces de la voluntad de Dios. Y vamos a estar nosotros remando allí contra la corriente y no nos van a salir bien las cosas. ¿Sabe por qué? Porque hemos olvidado la voluntad de Dios. Eso es olvidar a Jesús, en pocas palabras. Versículo 46. Y aconteció, ponga atención a esto, iglesia. ¿Cuánto dice, hermano? Quiere decir que ya había caminado bastante, ¿verdad? 3 días, dice. Quiere decir, hermano, que ya iban llegando casi. Y muchas veces a nosotros nos pasa.
nos levantamos, no oramos, no le pedimos dirección a Dios hacia dónde vamos, hermano, ni tan siquiera le decimos, Señor, que este día sea de victoria en mi trabajo, en mi estudio, que sea usted teniendo misericordia de mí, y allá viviendo, hermano, cuando nos damos cuenta que tenemos dificultades, si yo no he orado, va, que si se nos olvidó el Señor, hermano. Pero reconozcamos que si le hemos fallado, volvamos a Él. Dice el versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron. ¿A dónde dice que estaba Él? ¿Y ellos a dónde lo andaban buscando? Entre sus familiares. Amén. Eso nos da a entender, hermanos, que lo andaban buscando donde no estaba. A veces nos pasa a nosotros. Aquí bien bonito. ¿Cuántos estamos bien aquí, iglesia? Pero allá en su casa, donde están los problemas, allí es donde debe de estar Jesús con nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Cuando dice que regresaron y lo habían dejado en el templo, hay algo que usted y yo debemos de aprender en esta tarde. ¿Qué es, hermano? Acuérdese lo que Dios le dijo. ¿A cuánto creemos que Dios nos está hablando aquí por medio de su palabra, hermano? Cuando estemos en nuestra casa, cuando vayamos de camino y las dificultades estén allí, nosotros creamos que todo está bien, pero de repente nos damos cuenta que se está poniendo difícil la situación. Acuérdese lo que venimos a hacer al templo, porque allí vamos a encontrar la palabra que Dios nos ha dado. Amén, hermano. De esta palabra nos vamos a acordar quizás más tarde. Necesitemos, volvamos a Él, volvamos al templo, volvamos a buscar a Jesús, volvamos a donde nosotros le hemos dejado. 3 días después, dice el versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Cómo estaba Él, hermano? ¿Estaba preocupado Jesús? No. ¿Qué dice? Sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles: ¿quién es el que pierde cuando a mí se me olvida Dios? ¿A quién le va mal? ¿A Dios o a mí? ¿Ah? ¿Quién cree usted que, hermano, es el que pierde cuando no quiero ganas de ir a la iglesia, ya me aburrí de estar leyendo la Biblia, ya no voy a orar, yo ya no voy a seguir adelante? Miren los hermanos cómo son, yo mejor. Hermano, ¿quién cree usted que pierde? ¿Usted cree que Jesús se aflige? Ay, se me va a ir mi hijito, se me va a ir. Jesús ahí lo deja. ¿Querés ir a pagar? Andale, va a decir. A ver cómo te va. Dios es tan lindo y tan misericordioso que muchas veces nos deja hacer lo que nos da la gana. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Pero cuando nos va mal, nos damos cuenta en qué lío me metí. Jesús me metió. No, Jesús ahí estaba tranquilito, ¿verdad, hermano? Así nos pasa a nosotros. Cuando tenemos problemas, hermanos, ahí venimos buscando de la misericordia de Dios. Pero ¿quién se apartó? ¿Dios se apartó de mí o yo me aparté de Él? Nosotros somos. ¿Cómo encontraron a Jesús? Afligido estaba Jesús. No, hombre, Él estaba hablando de la esencia de su Padre. Dice el versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Quiere decir que Jesús estaba en su ambiente. Amén, hermano. ¿De qué estaba hablando Jesús? De su reino, a una edad temprana. Estos son los pocos pasajes de los cuales la Biblia habla de la edad de infancia del Señor Jesús, porque no tenemos bíblicamente muchos pasajes. Hay algunas tradiciones que describen, ¿verdad?, un poquito más de la infancia del Señor Jesús, pero no son bíblicas. Con esto no estamos diciendo que Jesús no tuvo infancia en ninguna manera. Ahí lo declara la palabra de Dios. Pero da a entender, hermano, que la Biblia enfoca más la edad adulta del Señor Jesús, su nacimiento, pero no mucho relata la historia de su infancia, ¿verdad? No porque no sea interesante ni importante, sino porque en realidad lo que Él en verdad venía a cumplir ya era una edad adulta. Pero sí tuvo infancia el Señor Jesús. Tampoco, hermano, queremos resaltar, porque algunos podrían ser exagerados y decir que Jesús tuvo una conducta en su infancia como rebelde hacia sus padres. No, en ninguna manera. Ya lo vamos a ver por qué.
Mas sin embargo, lo que se declara es que Jesús desde chiquito estaba ¿qué? Haciendo la voluntad de su Padre eterno. De que Jesús desde pequeño, bendito Dios por los adolescentes, niños que vienen al conocimiento de la palabra de Dios así pequeños, porque así Jesús fue. Jesús nunca se salió de la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Él vivió siempre haciendo la voluntad de Dios. Tanto, hermano, que dice el versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué pasa cuando usted y yo nos hemos olvidado de Jesús? Lo cuestionamos. Otra de las características es esa, hermano, cuando nos olvidamos del Señor Jesús, le empezamos a reclamar. Señor, ¿que no te fijas que me están dando duro? Señor, mira cómo estoy. ¿Ve? Esas son características de aquellos que se nos olvida el Señor Jesús. Hermano, usted me está criticando quizás. No, si hasta a mí me pasa, cuando a mí se me olvida Jesús y las cosas me van mal, yo empiezo a preguntarle, Señor, ¿que no tiene cuidado de mí? Porque son las características del cristiano que se le olvida Jesús. 48, lo vamos a ver detenidamente. ¿Qué dice el 48? Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Eso qué es, hermano? Ahora, ellos eran sus padres, podrían haberle dicho así, mas sin embargo, en el cristiano que se le olvida a Jesús, existe una interrogación. Hermano, yo digo que Dios no existe. ¿Por qué, hermano? Mire, a mí me está yendo mal y no hace nada el Señor conmigo. Yo le pregunto, ¿por qué? Como que si nosotros quisiéramos imponer la voluntad de Dios. Hermano, hay algo que debemos de entender y que se nos quede muy claro. Óigame bien, para usted y para mí es esto. Nosotros debemos de interesarnos por vivir la voluntad de Dios. Debemos ser nosotros los que seguimos a Jesús, según lo que la Biblia nos enseña. No es que Jesús me va a seguir a mí, porque eso nos enseña también eso. No es que Jesús va a seguir mi vida y va a vivirle, va a estar de acuerdo cómo yo vivo y va a él, hermano, es el que le va a agradar como yo vivo. No, yo tengo que agradarlo a él, porque él es el soberano. El que debe de seguir a Jesús, ¿quién es? El discípulo. ¿Verdad que sí? Por eso se llama discípulo, el que sigue al maestro. No, el Señor Jesús me va a andar siguiendo a mí, ¿verdad? Y muchos de nosotros así nos pasa cuando nos olvidamos de Jesús. ¿Qué dice el versículo? Ahora, dentro de todo esto, analicemos un poco cómo había ido José y María a la fiesta. Normal, ¿verdad? De una forma religiosa. Pero Jesús, ¿cómo había ido? A pesar de la edad pequeña que tenía, ¿cómo iba? Ya iba con el interés de hablar del reino de los cielos. Entonces, hermanos, aprendamos algo. Yo debo de seguir a Jesús, no Jesús me va a seguir a mí. Yo queremos que Jesús nos siga a nosotros como nosotros vivimos. Vivimos en pecado y queremos que el Señor esté de acuerdo. No es así. Soy yo el que debo de seguir al Señor según su voluntad. Dice que cuando su madre lo encontró, le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Queriéndole decir, la fiesta aquí en el templo ya no tenés nada que hacer. Eso es lo que le quise decir. Vayamos terminando. Versículo 48 estamos, dice la segunda parte. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu madre y yo te hemos buscado con angustia. Es algo natural. Eran sus padres, no lo vieron. Pero también ellos no entendían que Jesús tenía otra naturaleza. No solo tenía la naturaleza heredada por ellos como padre, sino que tenía la naturaleza ¿de quién? La naturaleza del mismo Dios. Por eso es la respuesta que él da en el versículo 49. No es una rebeldía en ningún momento. Porque dice el 49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que dice, hermano, que en los negocios de mi padre me es que necesario estar?
¿Estaba haciendo algo incorrecto Jesús? No. ¿El qué estaba haciendo? La voluntad ¿de quién? De su Padre. Pero él se sujeta para que vea que no es un acto de rebeldía. Los últimos 2 versículos explican lo siguiente: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron como un niño. Cuando yo veo a Jesús de mi forma terrenal, no voy a entender. Y hasta se me va a olvidar. Porque Jesús va a dirigir mi vida a hacer algo que Dios quiere en mí. Pero cuando yo lo quiero hacer conforme a mi voluntad, hermano, no lo voy a entender. Se me va a olvidar. Mas sin embargo, él se sujeta en el versículo 51 y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Ya ve, no era un acto de rebeldía el que él se haya quedado. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Porque si hubiera sido un acto de rebeldía, les dijo, ¿y para qué vinieron? Váyanse. Mas no, ¿verdad? Ya terminó su obra, ya terminó de hablar la voluntad de su Padre eterno. Dice que él regresa con ellos en el 51 y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué dice el 52? Y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. ¿Y qué dice, hermano? Aleluya. Y los hombres, cuidado con que se nos olvide Jesús. No sé si hemos aprendido algo esta noche, iglesia. Peligroso que se nos olvide Jesús. ¿Cuándo se me puede olvidar Jesús? Cuando yo actúo de una forma religiosa. Cuando vengo a la iglesia porque mi mamá me trae arrastrado, hermano. Porque, que yo no quería venir. Me dice, si allá bien estaba, bien cabal estaba, hasta lavar los trastes iba. Hermano, se nos ha olvidado Jesús. Ay, que voy a ir, hermano, porque tal vez así consigo algo. Hermano, se nos ha olvidado Jesús. Hermano, es que no tenía nada que hacer, vine a la iglesia. Mire, hermano, ¿para qué esta gente le ha olvidado Jesús? Si aquí no se viene porque no tenemos nada que hacer, aquí se viene porque es necesario estar con el Maestro, amén. Y de aquí vamos a salir junto con Jesús. Vamos a ir donde Él vaya, amén, iglesia. Y vamos a estar en las cosas que Él quiere que estemos. ¿Qué quiere decir? Yo debo de cumplir la voluntad del Señor, porque Él es mi Dios, Él es mi Señor. ¿Hemos aprendido algo esta noche? La gloria sea para nuestro Dios. Eso es lo que queremos. No lo que queremos, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no se nos olvide su voluntad. Vamos a ponernos de pie y darle